Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Muertos en Cristo resucitarán. Todos los ángeles te cantarán. Cuando suene la trompeta y estarás. Buenas tardes a todos los hermanos, hermanas. Por favor, ¿quién no ha estado en la primera exposición de la cruz? Solo los que no han estado. Ya, entonces no habrían escuchado. 2 filas, ya. Muy bien. Vamos a hacer algo sencillito. Obviamente voy a acudir a la buena memoria de los que han estado en la primera reunión y nos vamos a imaginar ahora los que han estado la cruz, ¿no es cierto? Aquí, una cruz. Y decíamos en la enseñanza, ¿quién estaba identificado en este lado? ¿El hombre? ¿Perdón? Muy bien, el viejo hombre, ¿cierto? Y en este lado, ¿quién estaba? El nuevo. Hemos demostrado que por naturaleza, obviamente basados en la palabra de Dios, el hombre viene a tener primero una naturaleza vieja o caída, llamamos, resultado de la caída desde el Edén. Para que nosotros vengamos a conocer al Señor y la primera experiencia que tenemos con el Señor es que Dios nos da una nueva vida, ¿sí? Representado también en un hombre nuevo, ¿sí? Ahora, ¿dónde está este? No, ¿dónde está? En el mundo. Muy bien, fuerte. En el mundo. No. ¿Dónde está el viejo hombre? ¿Se acuerdan? Hemos traído hasta el ataúd. ¿Sí? Y hemos demostrado que está recontra muerto. No solamente está muerto. Hasta lo hemos golpeado, ¿recuerdan? Y no hacía nada, porque está muerto. El hombre viejo está muerto, ¿dónde? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde ha sido ejecutado? En la cruz de Cristo. El nuevo hombre tiene unas características sumamente especiales. Y hemos dicho que una de las primeras características que lo hace brillar es que el hombre nuevo conoce a Dios, ama a Dios y hemos dicho el más conflictivo, ¿no? No peca, no peca. Y lo hemos demostrado con la palabra, ¿sí? En la primera epístola a Juan, capítulo 3, el verso 6. Ahora, decíamos en la primera lección, si este está muerto y este no peca, ¿quién peca? ¿Quién pecaba, hermanos? Porque hemos demostrado de que ninguno de nosotros, desde que nos hemos convertido, no puede decir jamás he vuelto a pecar. Entonces, ¿quién peca si esta naturaleza está muerta? Y esta naturaleza nueva no peca, por naturaleza no peca. Y decíamos, ¿quién peca? ¿Quién pecaba? Ahora, hemos ido más adentro todavía. ¿Qué era? Cuando hemos dicho de la carne, ¿quién peca? No lo hagan en grupo, a ver, háganlo singular. ¿Quién peca, hermanos? Eso. Yo, David. Cada uno tiene su nombre, ¿cierto? Con número de carnet, hemos dicho, está ahí, afiliado más. Yo peco.
esta carne que estoy tocando, este cuerpo, le pertenece a David. Esta es la carne que peca. Hasta ahí, hermanos, hemos avanzado un tema que por demás urgente. Es que como cristianos no solamente tenemos que saber, sino que tenemos que saber enseñar. Enseñar. Hemos demostrado, por ejemplo, que cuando no conocíamos al Señor, hemos puesto ejemplos, ¿cierto? Y hemos dicho que yo era médico y era era ginecólogo, decíamos, ¿no? El ejemplo, ¿recuerdan? Pero mi mayor ingreso era haciendo abortos. Pero ¿qué pasa cuando me convierto? Cuando Dios me da una nueva naturaleza, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer con mi profesión? Ya no hacer abortos. Muy bien, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? ¿Por dónde tenía que pasar mi profesión? Y era ¿se acuerdan? Aparte hemos escrito, ¿qué era? Muerte. Mi profesión tiene también que pasar por muerte para que el Señor aquí lo levante, lo resucite. ¿Se está entendiendo, hermanos? Aquí yo puedo volver a ejecutar mi profesión, pero ahora ya no es para hacer abortos. Ya no. Es para dar vida. Esos son los cambios que produce el nacer de nuevo, por la palabra y por el Espíritu. Un ejemplo que decíamos también, y hay uno que olvidé enseñarles, y decíamos, si aquí, cuando yo vivía aquí, cuando no conocía al Señor, estoy dando el ejemplo, ¿ya? Yo fui abusado de niño o aún de joven, fui abusado. Cuando vengo aquí, como decimos, me convierto al Señor, Dios me da una nueva naturaleza. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿a quién abusaron? ¿A este o a este? A este, al viejo hombre. ¿Y dónde está el viejo hombre? Está muerto. Está muerto. Por eso es que nosotros, cuando venimos al Señor, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora se entiende el poder que tiene esa expresión. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Ahora, yo no puedo, excepto que ignore esta palabra, yo no puedo venir y seguir viviendo aquí victimizado y decir, no, pues es que tú no me vas a entender, porque a mí me han abusado de niño. No, yo tengo que entender que Dios me ha dado una nueva naturaleza y a esta nueva naturaleza no la han dañado, es nueva. Completamente nueva. Las cosas viejas pasaron. Habla 2 Corintios, ¿cierto? Todas son hechas nuevas. Todas. Y ahí viene justamente esta explicación del poder que tiene la palabra de Dios para levantar aún de entre los muertos nuestra propia vida y darnos una vida nueva, sin relación con el pecado. ¿Me he dejado entender, hermanos? ¿Recuerdan que dimos varios ejemplos? Uno de estos era el que faltaba, que acabo de mencionar, y muy actual, porque encontramos mucho del abuso que se está dando en medio de nuestro tiempo. Entonces, estamos frente a un evangelio de poder. De poder.
Nosotros debiéramos, hermanos, les confieso, dominar esta parte. Alguna vez yo me he preguntado, ¿quién le va a dar respuesta a un joven o a una señorita que están involucrados con drogas, por ejemplo? ¿Dónde se va a manifestar el poder de Dios capaz de sacarlo de esa circunstancia de esclavitud? Entonces, ¿qué evangelio tenemos para la prostituta? ¿Qué evangelio tenemos para aquel que ha matado? Para un asesino. ¿Cuál es la respuesta de Dios para gente que se ha pasado toda su vida pecando? Toda su vida. ¿Qué les decimos a muchas personas que justamente están creyendo en esta naturaleza? Y ahora está muy en boga esto. Yo aquí adentro soy mujer, pero mi cuerpo es de hombre. Ahí hay un error de diseño. No hay ningún error de diseño. ¿Cómo vamos a ayudar a una sociedad que se está debatiendo todos los días con el pecado? Si nosotros no entendemos que la provisión de Dios para liberarnos del pecado es llevándonos a nosotros a la cruz y ejecutar esa vieja naturaleza y darnos una nueva naturaleza, hacer de nosotros un hombre nuevo. ¿Recuerdan esa palabra que les enseñé? Dios no está buscando que tú seas bueno. Dios siempre ha buscado hacer de ti un hombre nuevo. La bondad no te va a llevar al cielo, pero el ser nuevo sí te asegura que vas a entrar en el reino de los cielos. Eso sí te asegura. Ahora, ¿cuál es la parte que continúa? ¿Qué hacemos con esta parte que tiene casi como guardado, como una memoria de 64 gigas ahí? Todo bien seleccionado está. Una de las cosas que enseña la palabra es que justamente el efecto de nosotros conocer la palabra de manera diligente hace que en nuestra mente se vaya lavando, se vaya limpiando en nuestra mente muchas cosas. Y les voy a poner un ejemplo que yo lo he vivido. Pero es un ejemplo que no me gusta darlo porque ya no es... quiero que sea algo que les edifique más, pero es algo que personalmente lo he vivido. Cuando yo no conocía al Señor, sí preciaba y lo hacía con mucha vehemencia, y es que esta vieja naturaleza de David le gustaba contar cuentos colorados. Podía pasarme horas contando cuentos colorados. Horas. Entonces, ¿quién no quiere tener un amigo ahí en una jarana que sabes que te va a contar cuentos toda la noche? Entonces, bienvenido pues a cualquier lugar. Cuando he venido al Señor, a manera que fui avanzando en el conocimiento de la palabra, llegó un momento en que me hice una pregunta. ¿Y qué es lo que estaba haciendo antes? Hermana, no me acuerdo esos famosos cuentos. No me acuerdo. Dios realmente ha hecho un milagro en todo mi cerebro, porque era pues uno de guardar
un montón de chistes, lo que sea. Actualmente no me recuerdo, y no les estoy exagerando. Dios limpia tu mente con la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, si algunos de nosotros todavía estamos pensando que podemos casi como sobrevivir solamente leyendo, no sé, este verso y agarramos, yo le llamo el dedo teológico, ¿ya? Este dedo, así agarramos, a ver qué tiene Dios para mí hoy día, ¿no? O agarramos a este lado, ahí, es el teólogo, ¿sí? Y dices, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¡Ucha, Dios, no me digas! No. Entonces, tenemos ese nivel de acercamiento a la palabra cuando no debiera ser de esa manera. Estamos hablando, uno, de lo que es la palabra de Dios, y dos, es la palabra de mi Padre ahora. Mi Padre me ha dejado a mí su testamento. Ahora yo soy el heredero. Si eres heredero, le he puesto testamento. ¿O estoy equivocado, hermanos? Y nadie lee el testamento. A ver, la última página, ¿qué dirán a estos abogados? Su lenguaje tan raro. No, hermano, tú no has descubierto qué cosas has heredado, porque no lo has leído. Y siempre pongo este ejemplo. ¿Sigues viviendo afuera cuando vos habías sido el dueño de casa? Qué tremendo es eso, descubrir. Ahora, hermanos, les decía, ¿qué es lo que ha quedado entonces de nosotros de antes? Este murió, este no peca. ¿Quién peca? Yo, acostúmbrense, yo peco. Ahora, ¿cuál es el problema? Si esta mi carne, mi naturaleza, aquí, que yo puedo tocar, le gusta, hermanos, lo que más le gusta a tu carne es pecar. No necesitas darle clases. Él da cátedra de pecado. Cátedra. ¿Está bien? ¿Por qué creen que hay algunos que todavía dicen, a mí nadie me pilla? Yo sé hacer bien las cosas. Hasta, no es que todo sale a luz. Si tan solo recordáramos eso, que todo lo que hacemos sale a luz. En otras palabras, va a ser conocido, tarde o temprano. Entonces deberíamos caminar de otra manera, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esta carne? Es la pregunta. Dios nos ha dejado con una carne que todo el rato nos va a sacudir. Nos da una nueva naturaleza y nos deja con una carne que nos va a machucar. ¿Quién va a ganar? Y bien decía el hermano, si bien estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Siendo cristianos, seguimos caminando en esta vida, pero no conforme a la mente que gobierna, no conforme al espíritu que gobierna este mundo. No conforme a eso, sino conforme al pensamiento, al carácter y al mandamiento de Dios, a través del Espíritu Santo. Quiero entrar en esta segunda parte, porque quiero enseñarles qué es lo que Dios ha hecho con esta carne. No nos puede haber dejado semejante herencia ahí peleando y después decirnos, vas a llevar una vida espiritual. ¿Cómo llevas una vida espiritual si aquí mismo tienes, donde vas, estás durmiendo con tu enemigo? Eso es dormir con el enemigo, hermanos, de veras. Y algunos todavía nos amamos tanto que somos más amigos que enemigos. ¿Sí? Es hasta el rato que te da el puñalazo nomás y ahí se vuelve tu verdadero enemigo. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué ha provisto Dios para que nosotros caminemos no conforme a la carne,
si no dice la palabra conforme al Espíritu. Eso vamos a aprender esta tarde. Para eso nos vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Permítanme leerlo. Ustedes, les ruego, síganme con la lectura de su Biblia, porque voy a leer hasta el 8.2, ¿ya? Del 7.14 hasta el 8.2, que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí me voy a quedar. Me he hecho muchas veces esta pregunta cuando leía esta porción, así como la he leído, y decía: oye David, ¿le entiendes? Yo les lanzo esta pregunta: ¿le han entendido? Decía yo les respondía al Señor, le decía: Señor, no entiendo, ¿qué quieres decir? Lo que quiero, lo que no quiero, lo que está en mí, no está en mí. ¿Dónde puedo aterrizar? Para mí era como ponerme en un delta y empezar a volar así y no saber dónde voy a aterrizar. Les confieso. Hasta que aprendí algo muy bonito en un curso de gerencia que pasé en la oficina donde trabajaba. Nos hicieron una pregunta bien simple y nos dijeron: ¿cómo te comes un elefante? Tú solito, ¿cómo te comerías todo un elefante? Era la pregunta. ¿Se acuerdan? Les he hecho esa pregunta. ¿Cómo se come al elefante? ¿Cómo se come un elefante? De pedacitos. Excelente, así es. Lo tienes que empezar a trozar y te lo tienes que empezar a comer de a pedazos. No hay otra forma de comerse todo un elefante. Y esto es algo así porque es bien grande, abarca algo muy grande. Y nos los vamos a comer hoy día de a pedazos. ¿Está bien? La primera pregunta que vamos a hacer esta tarde es: ¿quién ha escrito la epístola a los romanos? Pablo. ¿Y qué era Pablo? ¿Qué era Pablo? Eso, sin dudar, hermanos. ¿Está bien? Escribió todo un apóstol esta epístola. Ahora, para que lo entendamos a Pablo, les voy a dar un ejemplo. Y vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra congregación. Todos los miembros de nuestra congregación están aquí. Es nuestra reunión de domingo. Yo soy su pastor y van a escuchar ahora a su pastor. ¿Está bien? Y les digo: hermanos, buenos días.
qué bien que hayan venido todos a la reunión. Y bueno, yo no puedo dejar de mentirles, pero resulta que antes de este domingo, este fin de semana, me he dedicado a la pachanga. Y ha sido pues, me he encontrado con los amigos de mi promoción y nos hemos ido de jarana. Y no me he recogido ni a mi casa. De ahí nomás ya estoy viniendo aquí, ¿no? Y apenas me he lavado la cara. Y bueno, no he podido evitar pues algunas, tener nuevas amigas. Qué fin de semana más fuerte que he pasado. Me quedo ahí con el ejemplo. ¿Quién de ustedes vuelve el próximo domingo con un pastor así? ¿De verdad? ¿Cómo es? ¿Me aceptarían? No, ¿Por qué? porque si un pastor es así, nosotros, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué nos enseñaría? Muy bien, muy bien. Quiere decir que ustedes están viendo a alguien que tiene que ser un modelo, ¿cierto? Así como nosotros vemos a Cristo como nuestro mayor y único modelo, ¿cierto? ¿Por qué de este ejemplo? Cuando Pablo empieza a encarar esta parte de la palabra, él dice algo que nosotros lo pasamos por alto muy rápidamente. Si nos vamos al verso 14, de nuevo, por favor. Solamente el 14, ¿quién me lo puede leer? Verso 14. Amén. Así dice la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal. Mas yo soy carnal, venido al pecado. ¿Quién ha escrito esto, hermanos? Pablo. Y Pablo está diciendo, yo soy un carnal, un vendido al pecado. Está siendo todo un apóstol tan sincero para después desarrollar todo esto, ¿ya? Y explicar por qué ha dicho todo esto, ¿ya? Ahora, hermanos, dice, y lo está diciendo en forma plural, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo tiene la sensatez y tiene la transparencia de decir, todo un apóstol, yo soy carnal, soy un vendido al pecado. ¿Alguna vez ustedes han tenido una expresión así de ustedes mismos? ¿Te has presentado en algún lugar y has dicho, aquí está delante de ustedes todo un carnal, un vendido al pecado? Así es. ¿Se han presentado? No. Pero Pablo lo hace. Pablo lo hace, es honesto. Por eso vean, hermanos, bendita palabra de Dios, que no esconde aún la debilidad que Pablo manifestaba. No lo oculta. Como no oculta el pecado de David con Betsabé. No lo oculta. Y da hasta detalles. Eso es lo lindo de la palabra, hermanos. En este momento, Pablo está encarando algo con su propia experiencia. Y no está diciendo, bueno, ahora quisiera que vean a estos fariseos carnales vendidos al pecado. No, él dice, yo, apóstol Pablo, soy un carnal, un vendido al pecado. Y dice, ¿por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y empieza aquí Pablo, hermanos, a desarrollar toda una tesis sobre el pecado. ¿Cuál es la tesis?
es algo bien interesante esto. Hace una propuesta tan clara que él empieza y dice, lo que hago. No entiendo. ¿No les pasa, hermanos, a ustedes que se levantan así? Justo lo que no querían hacer, han terminado haciéndolo y bien así, hasta con líneas rojas, todo enmarcado. Y uno dice, pero yo no quería hacer esto. No querías. O sales rápido hacia el trabajo, todo, te subes al minibús y discutes ahí. Y te toca otro que había estado más enojado que tú y listo. Lo que no querías hacer, porque querías llegar en paz, no ve a la oficina, eso has hecho. Y termina, te sales. Y allá, antes de la media cuadra, ya el Señor te dice, sí, Señor, yo sé, no debería haberle contestado así, ¿para qué le he dado lugar ahí? Señor, es que esta carne... ¿No les pasa, hermanos? Pasa. Y los que manejan todavía peor los que manejamos movilidad, hermanos. O son unos santos ahí con sus aureolas, no hay lío. Me raspó, no es problema. Así viven, hermanos. No es así. Lo que no quiero, eso hago. Ahora, lo vamos a poner este mismo ejemplo en altas esferas. ¿Está bien? Yo quiero recomendar algo a los jóvenes. Veo bastantes jóvenes ahora en esta charla. Y hay veces no le damos importancia justamente por nuestra juventud, ¿ya? ¿A qué dice en su mensaje el presidente de los bolivianos? Independientemente si es de este gobierno o de otros gobiernos, yo les ruego, jóvenes, que aprendan a escuchar los mensajes del presidente de la República, especialmente cuando lo están posesionando como primer mandatario. Ese es el discurso que a mí me interesa que ustedes escuchen. Los otros van a ver son mucho más políticos, el primero también. Pero en el primero, todos los presidentes un poquito más agarran y juran. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que dicen? Vamos a luchar contra la corrupción. ¿O estoy equivocado, hermanos? ¿Contra qué más van a luchar? El desempleo. Vamos a crear y generar miles de fuentes de trabajos para nuestros jóvenes especialmente. ¿Sí? Otro, a ver, que es que lo dicen todos, que uno se memoriza, hermanos. ¿Sí? Vamos a luchar contra el narcotráfico. ¿Cómo es? Y resulta que antes de que pase el primer año de su gestión, están involucrados en un montón de cosas que lo que no querían hacer, eso lo han hecho. ¿Y saben qué? Lo han hecho bien. ¿Sí? 7 se han sacado. O 100, su nota 100. No la han fallado en una no la han fallado. Y no estoy hablando mal de este gobierno, estoy hablando mal de nuestra naturaleza, que muchas veces se compromete a decir, no lo voy a hacer, y te vas a dormir habiéndolo hecho. Todos los días. Esa es la tesis principal de Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hasta ahí me he dejado entender. Segundo, ¿qué más dice Pablo? Además dice que, sino lo que aborrezco, eso hago, lo que aborrezco. Encima te da bronca y lo hiciste. ¿No les pasa, jóvenes, con alguna jovencita? ¿O alguna jovencita con un joven? Que ni se me cruce en el camino, no lo voy a ni mirar.
¿Ah? ¿No es cierto? Esas sonrisas confirman todo. Y basta que justamente nos encontramos, no había sido pues que has mirado el semáforo, todo. Más bien le has mirado como si fuera semáforo, ¿no? Está ahí, de rojo, amarillo, a verde, todo. Lo que no querías hacer, lo has hecho. Lo has hecho. ¿Qué más? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. Y nuevamente yo cada vez que he ido aprendiendo esta palabra decía, un ratito, ¿quién ha escrito esta epístola? Un apóstol. Y un apóstol está diciendo el pecado que mora en mí. Oye, Pablo, ¿no te has convertido? Se ha convertido. Hasta el Señor lo ha tenido que tumbar ahí en Damasco. Lo ha dejado ciego. ¿Alguno de ustedes ha quedado ciego el día de su conversión? No, Pablo sí. Pablo sí. Varios días ha estado ahí, en penumbras. Tuvo que venir otro varón y imponer manos, orar, para que recibiera la vista. Es ese hombre el que ha escrito esto, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos de ustedes se duchan y después al secarse dicen, en esta carne no mora el bien? Todo está mal, ¿no? Así se charlan, pero resulta que eso es verdad, en tu carne no mora el bien, hermano. Pero nadie se mira así. Nos miramos re bien. No, y dicen, especialmente, no, ese jaboncillito me ha hecho bien. Y, no va a necesitar ponerme otras cremas. Esas son nuestras charlas con nosotros mismos. Cuando Pablo se miraba, decía, no, en mí no mora el bien. El pecado, dice, mora en mi carne. Todo un apóstol. Y estamos hablando de un hombre que ya está viviendo en este lado, hermanos. Un hombre nuevo. No estamos hablando de este. Este está en la cruz y está muerto. ¿Está bien? Ahora vean, ¿por qué se convierte en una tesis? Porque desde el 14, hermanos, hasta más o menos el verso 20, hay un resumen que nosotros podemos hacer. Y se llama aprender a que nosotros no vamos a lograr avanzar por nuestra propia voluntad. No hay fuerza de voluntad para vencer el pecado. Eso es esta tesis, hermanos, hasta ese lugar. Lo que quiero hacer, eso es tu buena voluntad, ¿no es cierto? Todos los días tu buena voluntad termina en el piso, en el piso y en el piso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a sus amigos y dicen, yo no necesito convertirme, yo tengo fuerza de voluntad, si quiero no fumo, punto? ¿Y cuánto fumas actualmente? 2 cajetillas, no solamente una. Pero si no quiero, vas a ver en menos de una semana, una sola cajetilla, después en 2 o 3 semanas, varios, solamente dos cigarritos, al final vas a ver un solo puchito y de ahí no fumo. Y piensan que es por su buena voluntad que van a poder vencer cosas aún de la propia carne o naturaleza. ¿Me dejo entender? ¿Puedes esperarme un momentito? Entonces, hermanos, esta tesis está declarando de que no vas a lograr nada con tu buena voluntad, especialmente si quieres derrotar al pecado que está en tus miembros. No lo vas a lograr. Es como si nosotros hubiésemos nacido pecosos nomás, hermanito. Por más que nos pongamos maquillaje. La primera lluvia, pecosos. Ya nos había lavado la cara ahí. ¿Cierto? Esa es la forma en que Pablo está expresando esta parte.
Y yo sé, el verso 18 dice, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí está. ¿Sí? ¿No miran ustedes los partidos de fútbol? Mira a ver cómo no va a meter. Tan fácil. Era más fácil meter que fallar. ¿No han escuchado en sus casas? ¿Cómo se va a equivocar así? ¡Qué bruto! Hasta allá le hemos dicho bruto más al jugador. ¿Sí? ¡Qué bruto! Este sí es pata de palo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si tú estuvieras en el lugar de ese jugador, ¿serías mejor? ¿Meterías el gol? Uno diría, bueno, tú sabes que tengo algo de experiencia, pero me dejo entender. Lo que no queremos aceptar es que en nosotros está el querer hacer el bien, pero cuando lo hacemos, no hacemos eso. No hacemos eso. Pregúntenle a cualquier ministro de Estado, cualquiera, incluidos los varios presidentes que todavía están con vida, se les puede preguntar, a ver, don Jaime Paz Zamora, así, se le puede hacer una entrevista. Lo que usted ha dicho en su primer discurso, y estoy tomando con mucho respeto, porque son exautoridades y han sido presidentes de la República, ¿está bien? Pero digamos en una entrevista le dice, a ver, don Jaime, ahí en el Picacho, ¿sí? Usted ha dicho esto y esto y esto en su discurso de cuando le estaban dando toda la autoridad presidencial. Y resulta que cuando ha terminado su gobierno, justamente usted se ha graduado en esto y en esto, que ha dicho que jamás iba a tocar. Yo sé que don Jaime Paz Zamora es un hombre muy inteligente, tendría muy buenas razones para decir no. Pero no te olvides, David, que ABCD, esto pues nos ha llevado. Además las Naciones Unidas, me envolvería como a bebé. No. Estaba el querer hacer el bien, pero no lo pudo hacer. Entonces quiere decir que esta palabra es verdad. En todos nosotros, en todos. Ahora, vean lo que dice, hermanos. El verso 21 dice, así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Pregunta, ¿qué es ley? ¿Se acuerdan? Los que estaban en la anterior clase, los he dibujado más, creo, sobre el tema de la ley. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la física. Hemos puesto un ejemplo. ¿Qué es ley? ¿Se acuerdan? A ver. Hemos puesto el ejemplo de la ley de la gravedad. ¿Quién de ustedes está libre de la ley de la gravedad? Ninguno. Ahora, ¿quién de ustedes está pensando y anda desafiando a la ley de la gravedad? Y decir, no me importa, yo voy a salir del común denominador, no me da la gana que la ley de la gravedad me esté sometiendo ahí. Voy a flotar. ¿No? O va a agarrar y va a decir, ¿por qué él nomás va a levitar? Yo voy a aprender a levitar. A ver, háganlo, hermanos. Nadie se levanta pensando en la ley de la gravedad. De nuevo tengo que caminar pegado al piso. Así es, así se levantan. Yo no me levanto, hermanos, así. La ley de la gravedad te ejecuta, seas presidente, no seas presidente, peses X kilos o menos kilos, igualito te ejecuta. Eso es ley, ¿se está entendiendo? Y aquí la palabra está utilizando esa palabra en el verso 21 donde dice, pero hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que aquí adentro, aquí en este cuerpito,
hay una ley y se había llamado mal. Uno, porque más abajo hay uno que lo define mejor. Pero se está entendiendo, hay algo que tú tienes en tu ser que no lo vas a poder combatir. No puedes y no debes. Porque los que han querido combatir a la ley de la gravedad, ahorita son parte del asfalto. ¿Cierto? Así. ¿Se acuerdan? Todavía hemos desarrollado esa famosa tesis que decíamos, al menos, ¿a qué velocidad caen los cuerpos? ¿Se acuerdan? A 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso hemos dicho. 9.8 metros por segundo al cuadrado caen los cuerpos. Caída libre se llama en física. Quiere decir que el primer segundo caes a 9.8, el segundo segundo ya caes a 18 metros. Se te duplica. Por eso es que les digo, el tercer segundo, queque, en el piso. Así, exacto, esa es la otra palabra bien dicha. Nos hicimos papilla. Eso es ley. Y aquí Pablo está diciendo, hallo esta ley, el mal está en mí. Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Muertos en Cristo resucitarán. Todos los ángeles te cantarán. Cuando suene la trompeta y estarás. Volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré, volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Cheer, será un día tan lindo y tan glorioso que ni me lo puedo yo imaginar. Ahí sentado glorificado en tu trono, lleno de paz y vestido a majestad. Todos los ojos en una nube te verán y en ese día toda lengua confesará que mi Padre Jesucristo es Señor. En ese día toda rodilla se doblará. Glorificado, tú eres santo. Alabanza canto a lo alto. Bendiciones por mil razones, adoraciones en mis canciones. Tú eres digno, mejor amigo que yo he tenido. Él ha vencido, pónganse listo que viene Cristo. Que la trompeta suene ya. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. The beat is so melodic. I mean, it's so technotronic. Straight up and supersonic. Man, it's just so bionic. This beat is so melodic. I mean, it's so technotronic. Straight up and supersonic. Man, it's just so bionic. This beat is so melodic. I mean, it's so technotronic. Spaced out and supersonic. Man, it's just so bionic. This beat is so melodic. I mean, it's so technotronic. Spaced out and supersonic. Man, it's just so bionic.